Esta vez vamos a tocar el tema chicha, recuperación y estudio de la tradición. Esta tarde tenemos como invitados para este tema el magíster Juan Antonio Alvarado, docente investigador en Química de Alimentos de la carrera de Ciencias Químicas de la UNSA, coordinador del proyecto Valorización de Compuestos Bioactivos de Bajo Peso Molecular de Alimentos, y a la licenciada Heidi Quispe-Kelka, quien realiza ahora su tesis de maestría en clarificación de bebidas a base de maíz por acción enzimática de proteasas. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. No es la primera vez que tengo el gusto y el agrado de Heidi. Tengo el gusto y el agrado de dirigirme a los que van a trabajar en la industria sin chimeneas. Una industria muy importante porque Bolivia es rico en tradiciones. Precisamente cuando me han invitado a hablar sobre un tema en el que estamos haciendo investigación, yo soy Juan Antonio Alvarado, magíster en Ciencias Químicas, y estamos desarrollando el laboratorio de química de alimentos, rescatando no solamente cultivos económicos como el café, un cultivo tan importante como la quinoa, sino también hemos dedicado esfuerzos acá con Heide, que está haciendo la maestría bajo mi tutorado, el estudio de la chicha, el maíz como fuente de la chicha. Entonces acá les planteamos un poquito de historia, proceso de elaboración y clarificación de la chicha. Desde muy joven yo tuve una ambición, el apoyarnos en la tradición que es la chicha, como en su tiempo la cerveza, como en su tiempo fue la cerveza, la cerveza de los vikingos era turbia, pero hace algunos siglos, 200, 300 años, se aprendió en Bélgica a producir la cerveza transparente y ya no se bebe cerveza turbia, se bebe cerveza transparente. Entonces yo dije, acá me interesa llegar a obtener chicha que también sea transparente, pero que tenga el sabor e incluso que mejoremos el sabor y apoyándonos sobre una tradición que realmente ha sido muy importante, nosotros desarrollemos investigaciones. La chicha de maíz germinado, aja en quechua, es una bebida fermentada de Sudamérica, particularmente difundida en Bolivia, Perú y Ecuador, elaborada desde la época preincaica, siendo una bebida sagrada, utilizada en actos ceremoniales y fiestas de las culturas prehispánicas de la zona central andina. La cultura de la chicha abarca los países que conformaban el imperio incaico. Su producción se inicia con la cultura chavín y en la cultura moyo en la provincia de La de Caja, ya antes del dominio incaico. Muy bien. Acá le cedo la palabra a Heide. Procede. Para la fermentación de esta bebida ancestral, generalmente los que se dedicaban a producir son las mujeres. Así los hombres eran los que cultivaban el maíz. Acostumbraban las mujeres masticar para hacer así fermentar con las enzimas amilasas. Y generalmente estas bebidas se servían en grandes fiestas de los señoríos de los incas. La chicha en Bolivia en sí generalmente se hizo en los bailes, sobre todo en Cochabamba, parte de Tarija y Sucre. Generalmente en estos lugares pueden tener grado alcohólico más elevado que en otros lugares, o en sí se puede hacer también en Potosí, pero el grado alcohólico en sí es menor. En los lugares del valle es mucho más alto el grado alcohólico, es mucho más fácil de hacer en esos lugares, sobre todo.
gran parte del desarrollo de este departamento se debe a los ingresos aportados por la chicha. La chicha de maíz con contenido alcohólico elevado solo podía fabricarse en estas poblaciones de clima templado, como en los valles centrales de Bolivia, que sería sobre todo en los municipios de Punata, Clisa, Arrieto, Sipe, Independencia y Tapacarí, y en los valles de Chuquisaca y San Lorenzo de Tarija. A la fermentación alcohólica, lo que sucede en este proceso es que este proceso es anaeróbica, porque lo que requiere es que no exista oxígeno para esta fermentación, entonces tiene que estar muy cerrado herméticamente y entonces por ende así los hidratos de carbono puedan producir alcohol etílico y a la vez dióxido de carbono, porque cuando haces esto generalmente produce mucho gas y ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. Las chichas de maíz generalmente este sabor viene de la fermentación en la que se activa un proceso llamado maloláctico, en donde las bacterias que se producen son útiles para tratar enfermedades y de gran valor nutritivo. Generalmente varias tesis que yo he revisado sí tiene valor nutricional alto, la chicha. La chicha antiguamente, un esquema ancestral de la elaboración de la chicha sería este esquema. En sí es la materia prima que tienen, que sería el maíz, y luego lo que tienen que tener es el puntachi, pero más antes de eso es que tienen que tener el maíz ya germinado. En sí en algunos municipios lo masticaban las mujeres y luego esto lo volvían a secar y luego lo molían, y esto recién en esta parte de puntachi es cuando ya le ponen el agua y hacen hervir, y luego lo que tiene es una upi primera y el hanchi, que sería el sedimento que está quedando, y luego seguían tratando este hanchi con agua y hacían hervir otra vez. Y en este proceso generalmente algunos ponían azúcar, pero en algunas regiones ponían solo chancaca, y en otras regiones decían que no usaban ni azúcar ni chancaca, que era directamente sin esto. Depende de las poblaciones de estos valles, que en cada uno es diferente, pero el proceso es casi la misma, solo que en algunos, en este misquiqueta, es que la parte de la chancaca debe estar ahí. Y el último es la quetachay, y por último la fermentación y el consumo. El huiñapu es, una vez que ya se tiene el maíz, se hace remojar en cántaros, se deja germinar en pugios por 5 a 7 días, dependiendo de la estación del año, también dependiendo del lugar. El secado del huiñapu de maíz dura aproximadamente una semana, dependiendo del clima. El molido del huiñapu antiguamente se realizaba en molinos de viento o agua. El puntachi en sí significa alienado, ¿no?, en quechua, pero si se va a poder hablar de la parte de la producción de chicha, en sí la elaboración significa mezclar el huiñapu con el agua caliente, y esto se deja reposar por unos 3 a 4 horas hasta que sedimente la parte gruesa del fondo del cántaro. El chuay es el proceso de separado. Hay en algunos lugares donde hacían el proceso de separado en 3
el upi, que era la capa superior más líquida, la queta, que era guarrope, es la segunda capa intermedia, y el anchi, que es la capa inferior donde sedimentan los almidones. Y este es el esquema actual de elaboración de la chicha, en donde yo estoy haciendo esta réplica de la actual, ¿no? Como lo procesan yo para la clarificación. Entonces, para hacer eso he tenido que hacer este esquema, tener el maíz, primero seleccionas, luego haces el lavado y lo remojas, y esto generalmente el remojo es como, depende de qué maíz, porque si es el amarillo o el blanco es como que 24 horas ya, pero si es el morado o el huipaparu es como que más tiempo, un día más le podrías agregar, 48 horas, depende de qué maíz. Y entonces yo estoy trabajando con el huipaparu, con el maíz morado, maíz amarillo, el maíz blanco y el otro que le dicen chef. Este 5 tipos de maíz. Entonces, después de remojar haces la germinación. Esta germinación yo generalmente lo he hecho en toallas absorbentes, los remojas con agua destilada y los pones, estos que ya has remojado, lo pones encima de estas, en unas bandejas con esas toallas absorbentes, para que estén humedecidos, uno abajo y el otro encima, ¿no? Y yo los he puesto en una incubadora, en sí a 20 grados, porque si lo pones a temperatura ambiente es como que tarda más. Yo en la primera yo he intentado hacer sin la incubadora, ¿no? Sin no tener la temperatura constante, pues no se da. A 15 grados, 15 grados generalmente estamos aquí, ¿no? Y no se da, al menos que esperes más tiempo, pero es como que algunas partes se van secando también. Entonces lo más óptimo es estar como a 20 grados, en una estufa que constantemente esté la temperatura y luego esto como en 2 días, la germinación es como de las radículas, las han medido, están entre 2 centímetros, 3 centímetros, depende también de qué maíz sea, que sea morado o amarillo, depende. Y entonces luego haces el secado en una estufa, el secado lo he hecho a 30 grados y luego haces el molido en un homogeneizador y yo he hecho una relación de 1 a 10, 1 kilogramo de maíz con 10 litros de agua. Pero yo en general lo he hecho en cantidades más pequeñas, ¿no? Esto es 400 gramos con 4 litros de agua. Y mezclas y haces la cocción. Y la cocción generalmente te dicen que debería rebajar, o sea, de la olla que tienes una cierta cantidad, esa cantidad debería rebajar a la mitad, para que sí o sí requieres maíz se gelatinice. Para que se gelatinice necesitas que llegues a altas temperaturas y generalmente es como que 3 horas para esa relación que yo hice, ¿no? Y de 4 litros a bajarlo como a 2 litros y esa es la que yo he hecho. Haces enfriar, luego filtras porque quedan los sedimentos de los almidones y lo filtras solo la parte líquida. Esa parte líquida es la que haces la inoculación con la levadura de la cerveza y esa también he agarrado es 1 gramo de eso para 2 litros.